Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en Desborde. Una entrevista más. Esta vez vamos a hablar sobre los TBI, los tratados bilaterales de inversión. Eh, el día de hoy tenemos un invitado especial, Cristian Pino. Es abogado especializado en Derecho Administrativo, fue secretario ejecutivo de CAITISA. Eh, Muchas gracias, Cristian, por estar aquí. También estoy con mi compañera Stephanie, que me va a acompañar en esta entrevista. Bueno, los tratados bilaterales de inversión han sido siempre la panacea dorada de los gobiernos neoliberales, que prefieren la protección de la inversión extranjera por sobre la soberanía nacional. Esto lo que ha implicado a mediano plazo son pérdidas en juicios millonarios en centros de arbitraje privados internacionales. Ahora con el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, volvemos a la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, el CIADI, bajo la promesa de ser el anzuelo a la inversión extranjera prometida. De esto queríamos hablar contigo, Cristian, el día de hoy. Queríamos que nos ayudes a explicar de la manera más simple posible qué son los TBI, qué son los tratados bilaterales de inversión. Muchas gracias. Gabriel, Stephanie, un gusto poder estar con ustedes en esta entrevista. Un privilegio para mí que se interesen en entrevistarme. A ver, desde hace, qué sé yo, desde hace unos 20, 30 años se ha ido tejiendo una suerte como de mito en el sentido de que la inversión extranjera directa es un factor determinante para el desarrollo de los países, ¿sí? Y como se establece esta suerte de paradigma, entonces los estados emergentes como Ecuador, como Bolivia, Argentina, los países del sur global, digamos, que estamos intentando alcanzar el desarrollo, empezamos a competir por esa ansiada inversión extranjera directa, ¿sí? Y en ese competir por la ansiada inversión extranjera directa se empiezan a adoptar ciertas medidas para facilitar, de alguna manera, el arribo, el acceso de esos flujos de inversión extranjera directa, ¿no? Porque se entiende que son indispensables para el desarrollo. Y se empiezan a dar una serie de medidas de carácter regulatorio, fundamentalmente de desregulación para facilitar el flujo, el libre flujo de estos capitales transnacionales. Y asimismo se empiezan a imponer o establecer la necesidad de suscribir tratados internacionales, acuerdos internacionales de carácter bilateral, por los que las naciones emergentes le garantizan a los inversionistas extranjeros cierto tipo de protección. Esos son los tratados bilaterales de protección de inversiones, ¿no? Entonces, es un acuerdo internacional que se suscribe de Estado a Estado y en el que nosotros nos comprometemos a darle todas las garantías, prerrogativas, beneficios contenidos en este tratado a los inversionistas del país extranjero con el que suscribimos estos tratados, ¿sí? Y uno de los elementos más importantes de estos tratados internacionales es la denominada cláusula de arbitraje, que es aquella cláusula por la cual eh, cualquier conflicto, cualquier controversia que surja entre el Estado receptor de la inversión y el inversionista extranjero, eh, se puede resolver en instancias de arbitraje internacional sin agotar o sin que sea necesario para ello agotar las instancias de la justicia local, ¿sí? Este es, digamos, de alguna manera la manera como está estructurada este sistema de protección de inversiones, ¿no? Por un lado están los tratados bilaterales de protección de inversiones y por otro lado están las cortes de arbitraje internacional. Y alrededor de esto se ha tejido, digamos, una serie de mitos, ¿no? El primero es este que tú, Gabriel, bien señalabas, que producto de la suscripción de este tipo de tratados y producto de esta garantía que le damos a los inversionistas de que los conflictos van a ser resueltos por tribunales de arbitraje, entonces van a aumentar, van a llover las inversiones extranjeras, ¿no? Y,
Y como ya más o menos a finales de los años 90, principios de los años 2000, algunos estados empezamos a experimentar problemas con el arbitraje internacional. Entonces, en el Ecuador se decidió hacer una auditoría de los tratados bilaterales de protección de inversiones y el sistema de arbitraje internacional a través de la creación de una comisión, que es esta comisión llamada CAITISA, de la que yo fui su secretario ejecutivo. En esta comisión, entre algunas cosas que pudimos determinar, es que esto de que tratados bilaterales de protección de inversiones y arbitraje internacional son factores determinantes para la atracción de inversiones es un mito, ¿sí? Es una cuestión que no se pudo comprobar, ¿no? Y no solamente que no se pudo comprobar, sino que de hecho pudimos definir fehacientemente que no hay ahí una relación. ¿Cuáles son Entonces los tú elementos? dirías, Cristian, disculpa, entonces Ujú. dirías que no hay una relación positiva entre los TBIs y la inversión extranjera, o sea, reduciendo el mito de que, o sea, siempre nos dicen los empresarios que no hay inversión extranjera por esto de la inseguridad jurídica. Entonces, con esto de la inseguridad jurídica, ¿a qué se refieren y por qué no es una relación positiva esto de los TBIs? O sea, tener un TBI No hay una relación en términos, digamos, económicos, o sea, digamos, en términos reales, porque nosotros en la comisión pudimos determinar en el periodo de tiempo que nosotros analizamos que la mayor cantidad de inversión extranjera directa que llega al país no viene de países con los que nosotros hemos suscrito este tipo de tratados. ¿Ya? La mayor inversión que llega al país viene de países como Panamá, como México, como Brasil, ¿no? Incluso en la región Brasil, que es un ejemplo que uno debería tener siempre en la mente, Brasil es el país de América Latina que mayor inversión extranjera directa recibe y es un país que no tiene o no tenía TBIs. Y los TBIs que tiene, que recién los está empezando a negociar, son tratados que no contienen cláusula de arbitraje, es decir, no están vinculados al arbitraje internacional. Entonces, en el Ecuador no existe esa relación. La mayor cantidad de inversión que viene, además, es una inversión que viene de países generalmente de América Latina, con los que podríamos tener otro tipo de relaciones, ¿no? O por último, resolver nuestros conflictos en otro tipo de centros de arbitraje, de sedes de resolución de conflictos, y no en las cortes internacionales qué sé yo, de la Haya o del CIADI o de París o de Londres, ¿no? Sino en nuestras propias cortes regionales, ¿no? En Santiago o aquí en UNASUR, si es que se hubiera constituido ese tribunal de arbitraje. Pero además, la inversión que llega, porque sí llega algo de inversión, pero la poca inversión que llega es una inversión de mala calidad, ¿sí? ¿Y por qué yo digo que es una inversión de mala calidad? Primero, porque se concentra fundamentalmente en la extracción de recursos naturales no renovables. No es inversión que viene a generar innovación, tecnología, eh, o a construir puertos, aeropuertos. No, es inversión que viene fundamentalmente a sacar petróleo y a sacar material minero. ¿Ya? Y eso tiene un grave problema porque normalmente son operaciones, aunque se dice que vienen con las mejores técnicas y la mayor prolijidad, normalmente, al menos en el caso ecuatoriano, esas extracciones de nuestros recursos naturales han venido acompañadas de graves pasivos ambientales, ¿no es cierto? El caso Chevron, el caso Perenco, Sí, el caso perdón. Occidental. eh, Sí. Sobre eso quería interrumpirte para que nos puedas ayudar un poco a ejemplificar también, sobre todo con el caso Chevron, para explicar cuál ha sido el problema en general de los tratados bilaterales, sobre todo con el caso Chevron también, porque creo que es el que más queda en la imagen de la gente, de los ecuatorianos, el problema que hubo y el problema que hay en general con los Claro, TBI. el caso Chevron es, digamos, uno de los casos paradigmáticos y un caso de estudio a nivel mundial y es uno de los casos que ha llamado la atención respecto de justamente los problemas que tiene el sistema, ¿no? Es un caso en el que una compañía viene al país, aplica una operación petrolera desprolija, ¿no? Tan desprolija era la operación petrolera que Chevron no aplicaba, o Texaco no aplicaba esa operación en otros países, ¿no? En otros países le estaba prohibida aplicar esa tecnología, ese modo de operar. Sin embargo, en el Ecuador lo hace, ¿no? Y termina causando un grave daño ambiental, ¿no? Se habla que es el mayor ecocidio producido en el país y probablemente uno de los más grandes en América Latina y uno de los más grandes en el mundo, ¿sí? Porque trajo eh, una, mm,
repercusiones que permanecen hasta hoy, ¿no? Uno puede ir ahí al lugar donde operaban los campos y uno se puede encontrar con vestigios de contaminación, pero también se puede encontrar con vestigios de afectación a la salud de las personas que viven ahí. Y sobre todo, a mí me parece que es lo más dramático, es la afectación a las formas tradicionales de vida de las personas, ¿no? En esos lugares habitaban pueblos ancestrales que tenían sus formas tradicionales de vida que han sido absolutamente destruidas la intervención de la compañía. Entonces, viene esta compañía, produce ese daño terrible, ese daño es reconocido por todas las instancias de la función judicial ecuatoriana, en primera instancia, en cortes superiores, en corte nacional, incluso hasta en corte constitucional, ¿no? Y sin embargo, cuando se intenta ejecutar esa sentencia, no se puede ejecutar porque la compañía nos presentó una demanda en los tribunales internacionales, alegando que el Estado ecuatoriano no le había dado las garantías suficientes porque su sistema judicial había operado fraudulentamente, ¿sí? Y entonces nos condenan a pagarle a Texaco Chevron una indemnización que bordeará los $1.000 millones, ¿sí? Con lo que el Estado ecuatoriano de alguna manera se tiene que hacer cargo entonces del grave pasivo ambiental que dejó la compañía. Pero ese es un elemento, ¿no? El otro elemento que también y sirve para ejemplificar por qué este sistema está diseñado de una manera que no es compatible con los intereses del Estado, tiene que ver con el hecho de que estos tratados, los tratados bilaterales de protección de inversiones, tienen una serie de contenidos, una serie de cláusulas, ¿no es cierto?, que son las cláusulas que le brindan protección a los inversionistas extranjeros, que están definidas de manera poco clara, poco precisa, ambigua, ¿sí? Y esta poca precisión, esta ambigüedad es deliberada. Y es deliberada porque a partir de esta descripción poco precisa de los contenidos, de los estándares de protección, justamente se utiliza para la realización de interpretaciones expansivas de estas protecciones a favor de los inversionistas. Y el caso Chevron permite ejemplificar eso. ¿Por qué? Porque el caso Chevron se origina fundamentalmente a partir de lo primero que se analiza es si es que el tribunal arbitral tenía competencia para conocer el tema, ¿no? Entonces, el tribunal arbitral entra en una fase en la que dice, a ver, ¿somos competentes o no somos competentes? La compañía tenía una inversión que debía ser protegida, ¿sí o no? Entonces, lo primero que se analiza es la inversión, ¿ya? Y en el caso de Texaco Chevron, cuando Texaco Chevron abandona el Ecuador, todavía no habíamos suscrito el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con los Estados Unidos, ¿sí? Es decir, la inversión de Texaco Chevron en principio no estaba protegida porque es una inversión que se da años antes de que entre en vigencia el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Por lo tanto, no era una inversión protegida porque los tratados, las leyes, las normas empiezan para lo venidero, para lo futuro, no regulan o no rigen para las situaciones pasadas, situaciones consumadas. Sin embargo, la compañía aduce como instrumento de inversión el acta de remediación ambiental que había suscrito con el gobierno, si no me equivoco, con el gobierno de Mahuat, ¿no? El gobierno de Mahuat se sienta con Chevron, suscriben un acta de remediación ambiental, ya estaba vigente el TBI con Estados Unidos para esa época, pero a ese documento, al acta de remediación ambiental, que no es un instrumento de inversión, porque no hay ahí una inversión, lo que hay es un reconocimiento de un daño y entonces lo que corresponde es el pago de una indemnización. A ese documento, a ese instrumento, aplicando expansivamente la definición de inversión, se le hace valer o se le aplica como que si fuera una inversión. Entonces ahí te das cuenta tú claramente cómo una interpretación expansiva de lo que tiene que entenderse por inversión permite que se desencadene todo el sistema y nos terminan condenando a resarcir a una compañía que a la época en la que se suscribió el tratado no tenía ninguna inversión en el país, ¿sí? Entonces, no estamos protegiendo inversiones, estamos protegiendo intereses. Estamos protegiendo, claro, básicamente el interés de una compañía que no tenía derecho a esa protección y que le corresponde. En el caso Perenco sucede algo parecido, por ejemplo. En el caso Perenco, también cuando se analiza si la compañía Perenco tiene derecho o no a activar el sistema,
el Estado ecuatoriano alega que la compañía no es una compañía francesa porque no está domiciliada en Francia, está domiciliada en las Bahamas, sino que uno de sus dueños es francés, ¿no? Y entonces, la, por la calidad de uno de sus dueños de nacionalidad francesa, se aplica el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Francia, ¿ya? Pero la compañía para efectos tributarios se establece en las Bahamas, justamente para no pagar, para Claro. no pagar, para no pagar impuestos. Entonces, U- es Una una pregunta, compañía que, sí. una pregunta, Cristian, sobre estas cláusulas de los tratados bilaterales de inversión. ¿Hay alguna forma de que no estén perjudicando, que no siempre perjudiquen al Estado, a los gobiernos? Porque parecería que siempre están a favor de las transnacionales, de las inversiones privadas. ¿Hay alguna forma en que los estados, un poco haciendo como abogado del diablo, pero hay un poco como que los estados, los gobiernos como el de Guillermo Lazo puedan tener algún poder sobre esos tratados? O sea, es muy interesante tu pregunta porque claro, digamos, yo considero que sí es necesaria la inversión extranjera, es evidente, ¿no? Es un país el nuestro en el que necesita recursos, necesita dólares para que su economía pueda funcionar. Em, pero no podemos, digamos, no podemos proteger y no podemos darle prerrogativas a cualquier tipo de inversión, ¿ya? Entonces, por eso se denuncian estos tratados, porque estos tratados no permiten al Estado tener control sobre el tipo de inversión que quiere proteger o que va a proteger, ¿ya? Porque Cristian, pero están, sí, desde tu opinión, a pesar, como tú has dicho, a pesar de que el Ecuador ha tenido una historia tortuosa con los TBIs y de hecho hemos tenido 24 demandas y hemos perdido millones en estas demandas a favor de empresas petroleras como Chevron Texaco, ¿por qué el interés de seguir volviendo a los TBIs, de seguir volviendo al CIADI? O sea, desde tu opinión, ¿cuál crees que es el interés si no le favorece al Estado ecuatoriano? O sea, de hecho nos ha jugado en contra. La mayoría de veces que hemos estado, me parece, desde la década del 80, en el CIADI siempre hemos perdido millones, que en una referencia que hacíamos era más o menos en una demanda del 64% de lo que se podía invertir en ese ejemplo. ¿Cuál es el interés del gobierno de Lazo, en este caso el presidente electo, en volver al CIADI? ¿Por qué crees tú? a ver, solamente termino de responder la pregunta de Gabriel. Entonces, lo que yo que le quería decirles es que, a ver, efectivamente puede haber un camino para hacer que estos tratados o este sistema no sea tan desfavorable para el Estado, ¿sí? Pero para eso lo que tiene que haber es una adecuada negociación de estos convenios, ¿sí? Ya los denunciaste, ya te saliste del CIADI, está bien. Si quieres volver porque entiendes que hay que darle protección a la inversión, renegocia esos convenios, o sea, vuelve a entrar al CIADI si quieres, pero plantea algún tipo de reservas o algún tipo de mecanismos que te concede el derecho internacional para establecer ciertos elementos con los que tú no estás de acuerdo y puedes ir mejorando el contenido de esa normativa, ¿no es cierto? Entonces, cómo podría ser un gobierno responsable? Un gobierno responsable tendría primero que haber planteado volver al arbitraje, volver a este sistema en la medida en que se hagan cambios estructurales a los contenidos de los tratados. Por ejemplo, definir de manera más taxativa, más precisa, lo que se tiene que entender por trato justo y equitativo, por nación más favorecida, por inversión, ¿no? Justamente para generarte mecanismos que el día de mañana te permitan entrar en una discusión, en una disputa, cuando entres en un conflicto jurídico, a luchar o a plantear un debate en mejores condiciones para el Estado. Ahora, ¿cuáles son los intereses? Hay intereses muy poderosos aquí, pues son los intereses de las compañías transnacionales. Hay compañías transnacionales como la misma Chevron, cuya fortaleza financiera, económica, es incluso más fuerte que muchos estados nacionales, ¿no? Además, hay intereses de estos grandes bufetes de abogados que también son compañías muy grandes
que lucran de este sistema porque ganan estas cuantías millonarias sobre las cuales fijan sus honorarios. Estamos hablando de cuantías de 1.000 millones, 900 millones, 400 millones de dólares. Entonces, hay ahí un incentivo perverso para que este sistema no se depure, para que este sistema no se mejore. Para las compañías transnacionales, esto es un seguro a todo evento. Yo voy a un país, pongo mi dinero, hago lo que quiero, digamos, no respeto las leyes fiscales, no respeto las leyes ambientales, no respeto las leyes laborales, contamino, afecto los derechos humanos de las personas y me puedo ir impune. Y si el Estado quiere regularme o quiere controlar mi actividad, tengo este seguro a todo evento por el cual yo voy a deslocalizar ese conflicto y en esa deslocalización de ese conflicto voy a obtener una indemnización que va a cubrir todo mi riesgo, ¿no? Es como un seguro a todo evento de esta operación. Entonces, ese es básicamente el interés y eso es por eso es lo que estamos regresando. No hay, claramente cuando se dice regresemos al CIADI, regresemos al arbitraje internacional, sin beneficio de inventario, sin considerar la experiencia previa que hemos tenido, claramente no se está obrando de manera responsable, no se está obrando de manera racional, con racionalidad económica, con racionalidad lógica, porque es más el perjuicio que el beneficio para el interés nacional, para el interés del Estado. Para intereses particulares, evidentemente, esta es una buena noticia para firmas de abogados que litigan en estos espacios, y sobre todo para las empresas y los capitales transnacionales. Y también hay un tema de geopolítica ahí, pues no olvidemos que dentro de los temas irritantes que la Embajada de Estados Unidos le planteó al gobierno de Lenín Moreno, uno de los temas irritantes era justamente el pago de la indemnización de Chevron, y no me sorprendería que también sea el retorno al CIADI una imposición de todo este proceso de ajuste estructural que venimos experimentando desde el gobierno de Moreno, digamos. Seguramente en las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, que tiene uno de sus elementos es la privatización de ciertos activos del Estado, ¿no? Los inversores que van a venir a comprar esos activos del Estado necesitan una garantía de que todo les va a salir bien y esa garantía es justamente el CIADI, esa garantía es del arbitraje, esa garantía son los TBIs. Y un poco desde esta perspectiva, si no se firmaran los tratados bilaterales de inversión, ¿qué alternativas tendrían los países para atraer inversión extranjera positiva? A ver, hay estudios, por ejemplo, CEPAL hizo un estudio hace un par de años en donde determinaba que los inversionistas extranjeros toman otro tipo o sea, tienen otras consideraciones, no necesariamente consideran que los tratados bilaterales son un mecanismo para invertir o una condición determinante para invertir. Hay otras formas, por ejemplo, se pueden suscribir contratos de estabilidad tributaria, contratos de estabilidad normativa, contratos de estabilidad en lo que tiene que ver con la fijación de tarifas, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo utilizo agua o utilizo luz para mi actividad productiva, entonces se congelan a mi respecto esas tarifas. O incluso los mismos, como yo les decía antes, los mismos tratados, pero en la medida en que los tratados de protección de inversiones se redefinan, se regeneren, se reconstruyan, se definen mejor las cláusulas, se les entregue un mecanismo de solución de controversias, pero un mecanismo de solución de controversias que cumpla con estándares mínimos de lo que es un debido proceso, ¿no? En el proceso de arbitraje, y este es otro de los mitos, siempre se dice, los inversionistas extranjeros no vienen al país porque los jueces ecuatorianos son corruptos, ¿no? Pero el arbitraje internacional tampoco, pues, es un dechado de técnica ni de justicia, ¿no? Es un sistema cuestionado, y no es cuestionado solamente por naciones emergentes como las nuestras, sino también por naciones hegemónicas que han empezado a ver afectadas por este sistema. El sistema de arbitraje internacional solamente se activa desde una parte, solamente lo pueden activar los inversionistas extranjeros, las transnacionales. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede activar de lado y lado?
¿no? O sea, si yo te garantizo protección, también tengo que recibir algo, alguna contraprestación de tu parte. La contraprestación mínima de que vas a respetar los derechos de mis ciudadanos, ¿no? Que vas a respetar el medio ambiente, que vas a cumplir tus obligaciones fiscales. Eso debería ser un mínimo. Y si es que no cumplen, nosotros tendríamos o deberíamos tener el derecho de poder demandarles también. La transparencia, compañeros. La transparencia es fundamental. Estos son procedimientos que en algunas de sus partes, en algunas de sus piezas son secretas. Hay casos en los que nosotros no sabemos qué es lo que el Estado ha acordado con algunas compañías en respecto de las cuales hemos tenido algún tipo de conflicto, ¿no? En el CIADI hay como 4 casos, Keyport, Técnicas Reunidas, Murphy, creo, y otro que ya no me viene a la mente en este momento, en los que el Estado acordó algo, pero no sabemos qué es lo que acordó. No sabemos cuánto se pagó. No puede haber ahí procesos de participación, ¿no? La ciudadanía no puede intervenir, no puede conocer algo tan importante para el interés nacional. Es secreto. Los árbitros tienen conflictos de intereses. Hay muchos árbitros que laudan en estos procesos, resuelven en estos procesos y han sido directores de compañías transnacionales que hacen minería, que hacen explotación de hidrocarburos. No podrían ellos ser parte de un panel arbitral cuando han participado de empresas que hacen ese tipo de operaciones, porque van a resolver normalmente a favor de las empresas. Los árbitros no tienen códigos de conducta, no son responsables de las decisiones que toman, ¿no? No son responsables de las decisiones que Y toman. una consulta también para añadir, preguntarte, ¿también existen instancias de apelación de los estados cuando se toman estas? En la mayoría de los procedimientos no existen instancias de apelación, instancias de revisión. El único recurso que normalmente se aplica en estos procedimientos es un recurso de nulidad. Eh, entonces, no hay un debido control de la acción de estos jueces. Estos jueces, además, reciben una remuneración en función ellos mismos definen su propia remuneración en función de la cuantía de los laudos. Eh, Deberían tener un código de conducta, debería fijárseles una remuneración fija, como a los jueces de cualquier sistema o de cualquier aparato judicial. Entonces, no es una cuestión que está en discusión solamente desde las economías emergentes. Los países, las hegemónicas, como les decía, ya están empezando a decir, a ver, paremos un poco esta máquina, revisemos este sistema, hagamos modificaciones y después volvamos a entrar. Estados Unidos acaba de extraer de su acuerdo comercial con Canadá y con México el capítulo de inversiones. Ha dicho, no queremos esto por ahora. La Unión Europea lo propio, ha excluido, les ha prohibido a las naciones que forman parte de la Unión Europea firmar tratados de esta naturaleza entre ellos porque se generan problemas a nivel de la Unión Europea. El Reino Unido acaba de suscribir también un TBI no sé si con Canadá o no, Australia, ya me falla la memoria, pero también ha dicho, saquemos el capítulo de inversiones, saquemos el tema del arbitraje internacional. Brasil, que es el país que más inversión extranjera directa recibe en América Latina, ha suscrito últimamente algunos tratados de este tipo, pero sin cláusula de arbitraje. Es decir, primero agotar todas las instancias judiciales nacionales, como debería ser. Imagínate tú que ni siquiera en materia de derechos humanos existe esta prerrogativa de poder demandar la responsabilidad internacional del Estado sin agotar todas las instancias locales. ¿Por qué los inversionistas extranjeros tienen esta prerrogativa cuando tú y yo, la gente de a pie, no puede demandar directamente al Estado en materia de derechos humanos? Entonces, claramente hay una primacía de los intereses transnacionales del capital internacional por sobre los derechos de las personas. Cristian, hace unos días vimos como la Asamblea Nacional con 75 votos condenó la suscripción del convenio CIADI e incluso pretende una demanda de inconstitucionalidad en su contra, pero sin embargo la Corte Constitucional ya había dicho que no existe una afectación a la soberanía, que es con lo que, mejor dicho, se intenta defender la Asamblea Nacional. Entonces, entre estas dos entidades públicas, ¿cuál tiene el poder de veto sobre este convenio y por qué existe tanta fricción entre estas dos entidades? A ver, a mi modo de ver, ahí hay dos cosas que hay que distinguir, ¿ya? La primera es
si es que este tipo de tratados, como el convenio del CIADI, tenía o no que pasar por la ratificación de la Asamblea Nacional, ¿ya? Y otra cosa es si es que el convenio del CIADI es o no constitucional, ¿ya? Para lo primero, es decir, si es que tiene que pasar o no por ratificación de la Asamblea, se aplica el artículo 419 de la Constitución, que dice cuáles son los tratados internacionales que tienen que ser ratificados por la Asamblea, ¿ya? A juicio de la Corte Constitucional, este no es uno de esos tratados, me refiero a la convención del CIADI, ¿ya? Al convenio del CIADI. Y eso es lo que decidió la Corte. ¿Ya? No dijo, no se pronunció sobre si el convenio del CIADI es constitucional o no. Se pronunció diciendo que es un tratado internacional que no tiene que pasar por la Asamblea y que el presidente lo puede ratificar directamente. ¿Ok? Entonces, a mi juicio, esa es una decisión equivocada porque el artículo 419, número 7, dice que los tratados internacionales por los que se transfieren competencias que el ordenamiento jurídico le da a los órganos del Estado a instancias supranacionales, entonces esos tratados tienen que ser ratificados por la Asamblea. Y el convenio del CIADI claramente es un convenio, es un tratado que transfiere competencias que el ordenamiento jurídico le da al Estado a una instancia supranacional que es el CIADI, ¿no? Que es el Centro de Arreglo de Diferencias de Inversión, ¿ya? ¿Por qué? Porque crea un tribunal de arbitraje, porque fija un procedimiento para la decisión de controversias, pero sobre todo porque el Estado acepta que las decisiones que tome ese centro de arbitraje tienen que ejecutarse directamente en el Ecuador. Entonces, si eso no es transferencia de competencias a una instancia supranacional, yo ya no sé qué más puede ser, digamos, porque es claramente un convenio que le transfiere competencias a una instancia supranacional. Pero bueno, la Corte, dando una pirueta jurídica, dijo que no, ¿ya? Y entonces, lo que la Asamblea hace con esta decisión es reclamar, primero, eso, es decir, me están, digamos, se están metiendo en mis competencias, porque de acuerdo con la Constitución esto me toca. Esa decisión, a mi modo de ver, ya no tiene mucha posibilidad de revertirse, pero lo que además está diciendo la Corte es, queremos presentar una demanda de inconstitucionalidad respecto del convenio del CIADI, ¿ya? Y cuando hablamos de la inconstitucionalidad del convenio del CIADI, ya nos vamos al artículo 422, que es del artículo de la Constitución que dice que no se puede ceder, no se pueden celebrar tratados internacionales en los que se ceda jurisdicción a instancias de arbitraje internacional, ¿sí? Y establece algunas excepciones, las cortes regionales, ¿ya? Ceder jurisdicción es básicamente, la jurisdicción es la posibilidad o la facultad para resolver conflictos entre partes. En este caso, el conflicto entre el Estado y un inversionista extranjero. El CIADI es un tribunal en el que se van a resolver controversias entre el Estado y un inversionista extranjero, por lo tanto, entonces ahí hay cesión de jurisdicción, ahí hay prórroga de la jurisdicción. Es decir, el CIADI es un convenio inconstitucional, ¿ya? Entonces, lo que la Corte ha dicho es, no estoy de acuerdo con que usted haya decidido que, o sea, lo que la Asamblea ha dicho es, no estoy de acuerdo con que usted, Corte, me haya privado de mi potestad de decidir, de ratificar este tratado, ¿sí? Y por eso yo no apruebo este tratado, ¿no? A pesar de que usted ya le mandó al presidente a ratificar, pero además, ese tratado es inconstitucional y quiero reclamar y voy a reclamar su inconstitucionalidad. Entonces, claro, mucho se discute si es que la Asamblea podía o no podía hacerlo. La segunda parte, efectivamente y evidentemente, la puede hacer. Y también puede reclamar que no se ha cumplido la Constitución a su criterio y que por lo tanto entonces le exhorta a la Corte Constitucional a que este tema se revise y pase por la Asamblea, ¿no? Entonces, me parece que mucho se discute cuál es el efecto práctico de esto y para mí tiene un efecto práctico muy importante porque respecto del CIADI siempre suceden este tipo de cosas. Recuerden ustedes que no es la primera vez que nosotros adherimos al CIADI. Ya en 1986, durante el gobierno de León Febres Cordero, adherimos por primera vez al CIADI, suscribimos el convenio del CIADI y el canciller de la época, Edgar Terán Terán, en un acto, digamos, viciado o sea, viciado de constitucionalidad, al día siguiente le remitió una comunicación al Banco Mundial diciéndole que se habían agotado todas las instancias del derecho local y que por lo tanto entonces estaba ratificado el convenio del CIADI, ¿ya? Poco tiempo después
se levantaron algunas voces en el país y en el mismo Banco Mundial, en la misma embajada de los Estados Unidos, diciendo, vea, su constitución dice que este es un tratado que tiene que ser ratificado por la Asamblea. Así que les sugerimos que lo ratifiquen, porque si no vamos a tener un problema de legalidad, de nulidad de las posibles decisiones que tome este convenio. Y tanto es así que años después, en el 2001, se termina ratificando por la Asamblea Nacional. Entonces ahora estamos más o menos en una situación parecida, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero es una situación parecida. Y esta expresión, esta manifestación del primer poder del Estado, que es la Asamblea, justamente le priva un poco de la legalidad, de la legitimidad que tiene la ratificación hecha por el presidente, y a mi modo de ver pone un manto de dudas respecto de si aquello que se va a ejecutar a partir de la ratificación el día de mañana puede ser impugnado por nulidad por no haber cumplido con los procedimientos formales previstos en la Constitución. Justamente esto un poco te quería preguntar y sobre todo a opinión personal, ya que todo señala que un poco se está repitiendo, ¿no? Este, estos, este factor. ¿Qué futuro le espera a Ecuador con el gobierno de Lazo frente a los TBI y a la inversión extranjera? ¿Estamos hipotecando nuevamente al capital extranjero, al Ecuador? Sí, o sea, digamos, estamos reviviendo el pasado innecesariamente, ¿no? Estamos volviendo a un sistema, imagínate, la convención del CIADI fue sí, creada por primera vez en 1966, en 1966. Los tratados bilaterales de protección de inversiones también son de larga data y son instrumentos anticuados, son instrumentos yo diría, obsoletos, porque no cumplen el propósito de atraer inversiones, en primer lugar, y segundo lugar, porque en la actualidad han sido discutidos en cuanto a su juridicidad por distintas voces del mundo, ¿no? Por organismos internacionales, por naciones hegemónicas, por la academia, ¿no? Entonces, resulta increíble que querramos volver al mismo sistema tal cual como fue concebido originalmente, cuando hemos experimentado todos los problemas de este sistema, todos los vicios que tiene este sistema los hemos padecido en carne propia. Entonces, parece ilógico, absurdo volver a un sistema caduco, ¿no es cierto?, cuando no nos ha traído ningún beneficio. Si se quiere volver al sistema, insisto yo en esto, se puede hacer, pero haciendo previsiones, estableciendo mecanismos de reforma. Los brasileños son mucho más inteligentes en esto, ¿no? Ellos tienen unos tratados de nueva generación que contienen otros elementos. El gobierno de Rafael Correa dejó un borrador de lo que podría ser un TBI modelo, ¿sí? Eh, Evidentemente no fue un documento, digamos, que se negoció de ninguna manera, pero se trabajó en un documento que pueda ser un poco más ajustado a estas necesidades. Si tú me preguntas a mí, yo te diría, no arbitraje, no tratados bilaterales de protección de inversiones, pero si es que de alguna manera se entiende, alguien cree que esto es necesario, está bien, pero regulemos y normemos esto en nuevas condiciones, en mejores condiciones para el Estado, y no volvamos sin beneficio de inventario, a locas, a ciegas, rápidamente a una cuestión que ya sabemos que es perjudicial para el Estado. ¿Qué trae esto? Trae inversión de mala calidad, trae inversión que contamina, trae inversión que no aporta a la formación bruta de capital fijo, es decir, no construye infraestructura, no deja capacidades instaladas, no transfiere conocimiento, ¿sí? Eh, y a cambio de eso nos deja grave pasivo ambiental y mal comportamiento fiscal, afectación a los derechos laborales, afectación a los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones en donde se asienta este tipo de inversiones, que fundamentalmente son, como les digo, minería y petróleo. Cuando la minería y el petróleo deberían venir por sí mismas, porque es una riqueza que no necesita una atracción específica, porque es un recurso muy valioso para la economía mundial. No deberíamos tener que
entregarles ninguna prerrogativa especial a los inversionistas extranjeros porque ese es un negocio rentable. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido más que informativo poder hablar sobre esto y poder comprender también un poco más en lo que nos estamos metiendo. Muchas gracias a mi compañera Stephanie Miranda también por acompañarme. Gracias a ustedes. Y yo solamente, ya como estamos despidiendo, solamente quisiera hacer una última reflexión, si me lo permiten. Sí, claro. Este tema, digamos, ustedes habrán podido advertir que es un tema complicado, es un tema abstracto, es un tema que a veces las personas piensan que no va a impactar en su vida cotidiana, ¿sí? Y entonces mi llamado es justamente a las personas a que tomemos conciencia de porque este es un tema que sí va a afectar nuestra vida cotidiana, porque los tratados bilaterales de protección de inversiones, el sistema de arbitraje internacional está diseñado ¿para qué? Está diseñado para atraer o para garantizar la venida de compañías transnacionales que van a explotar nuestros recursos naturales no renovables y que van a participar de los procesos de privatización. ¿Ya? Lo uno, ya sabemos, ya lo hemos vivido, deja graves pasivos ambientales, ¿no? Y lo otro va a implicar la pérdida de, o la venta de empresas públicas que prestan servicios de telefonía, de agua, como ha sucedido en otros países, de electricidad, ¿no? ¿Y qué ha sucedido en otros países? Preguntémosles a los chilenos lo que ha sucedido, o a los españoles, lo que ha sucedido es que la privatización de estas empresas ha terminado por una elevación dramática de las tarifas de los servicios básicos, de los servicios públicos, de agua, luz, telefonía, etcétera. ¿Sí? Y estos instrumentos están justamente diseñados para garantizar y brindarles garantía a estas capitales transnacionales de que el día de mañana no vamos a poder regular estos servicios. El Estado va a quedar privado de la posibilidad de regular estas tarifas, porque si las regula, podría entenderse que está afectando una expectativa de lucro, de ganancia de estas empresas, y podríamos terminar con una demanda ante uno de estos tribunales arbitrales internacionales. Es decir, es una cuestión que nos va a afectar en la vida cotidiana, y por lo tanto, a pesar de ser tan abstracto, y está diseñado así justamente para que no nos demos cuenta que esto está sucediendo, como es tan abstracto, no lo vinculamos directamente con nuestra realidad, pero todo conduce a eso, a privatización y explotación de recursos naturales no renovables de maneras poco amistosas, y que además no van a dejar un lucro, un reconocimiento para el Estado ecuatoriano. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una vez más, muchas gracias de nuevo por ayudarnos a informar, por ayudarnos a explicar en esta materia. Muchas gracias. Un recordatorio de que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, @desborde.ecuador, y en Twitter y en Instagram como @desbordes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes.